Bien, para crear un cuestionario en la plataforma Moodle, primero nos ubicamos dentro del mosaico donde querramos añadir la actividad de cuestionario. Recuerden activar el modo de edición para que aparezca dentro del mosaico la opción de añadir actividad o recurso. ¿Sí? Hago clic en añadir actividad o recurso. Acá, como ustedes pueden ver, acá ya aparece como favorito alguno de los recursos que utilizo, y si no, van a todos, o en este caso, como es una actividad, voy a actividad. ¿Sí? Elijo cuestionario, lo puedo marcar como favorito. ¿Sí? A la hora de configurar el cuestionario, los criterios generales o requisitos que nos pide son el nombre del cuestionario, por ejemplo, no sé, parcial o lo que sea, unidad, ¿sí? Eso lo administran ustedes. Después alguna descripción, por ejemplo, el siguiente cuestionario es sobre, que acá nosotros podemos habilitar, es decir, una fecha, ¿sí? Y hora a la que va a estar disponible el cuestionario. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo armar el cuestionario y dejarlo como visible, pero no se va a poder realizar a menos que se cumpla con esta fecha y este horario establecido para el cuestionario. Y cierre de cuestionario, le puedo dar un cierre o no le puedo dar, ¿sí? Entonces yo puedo habilitar estas dos opciones de abrir y cerrar el cuestionario si quiero limitar, digamos, el espacio de recibir respuestas sobre este cuestionario. Y tiempo límite es decir, bueno, si además de que yo reciba las respuestas, no sé, en un día determinado, puedo decir que, bueno, que para resolver ese cuestionario tengan un límite de 20 minutos, 30, así, lo que depende, digamos, de la longitud y de la dificultad de las preguntas. El tiempo dice, básicamente, ¿qué tengo que configurar con esto? Dice, cuando el tiempo ha terminado, es decir, cuando este límite de tiempo haya terminado, que empieza cuando yo hago clic en comenzar el intento, ¿qué va a pasar? Yo puedo configurar en que el envío se realice automáticamente, es decir, terminó el tiempo y se envía la respuesta del cuestionario por donde se haya cansado, o hay un tiempo, un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas. Y el otro es, el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará, o sea, se va a enviar un intento vacío. Bien. Después, calificación es si nosotros tuviéramos categorías de calificaciones, por ejemplo, ahí yo agregué una, parciales. Esto lo pueden editar dentro del libro de calificadores. Calificación para aprobar, es decir, si necesitan una calificación mínima, si está el rastreo de actividades utilizado en este aula, lo que podemos hacer es definir una calificación, por ejemplo, como 6, que me va a definir si el alumno cumplió con esta actividad o no. Bien, si no llega con ese número, lo que voy a poder hacer es activar, por ejemplo, otro intento más, y una vez que llegue esa calificación para aprobar, se va a marcar con el redondito verde, digamos, de la tilde, de que está bien realizada o que ya cumplió con este criterio mínimo para aprobar. Intentos permitidos es si nosotros damos más de un intento para resolver, ¿sí? Con esto de la calificación aprobada. Métodos de calificación es de estos intentos permitidos, si hubiera más de uno, si que quede la calificación más alta, si el promedio de las calificaciones, o el primero o el último intento. El esquema es que si yo pongo una pregunta por página, es decir, que ellos después vayan avanzando y en cada página haya una pregunta, o que en cada página haya 2 o X preguntas por página. También el método de navegación, pueden ser varios métodos de navegación. Por ejemplo, acá tenemos el secuencial o el libre. El secuencial quiere decir que
el estudiante debe avanzar a través del cuestionario con un orden predeterminado, que es el orden de cómo nosotros configuramos el cuestionario. Y método libre, que quiere decir que pueden volver desde la primera última a cualquiera de las preguntas, o sea, pasar por las infinitas páginas que tenga el cuestionario libremente. Y el secuencial no, página 1, página 2, página 3 y así sucesivamente. Y no pueden volver para atrás. Eso, digamos, si eligen esa opción, por ahí también sería lógico que dentro de la descripción del cuestionario lo agreguen. El comportamiento de las preguntas es ordenar al azar las respuestas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos opciones múltiples, esto lo ordena al azar, es decir, que a cada alumno le van a aparecer en diferentes lugares esas respuestas. El comportamiento de las preguntas, que sea por retroalimentación diferida, esto está por defecto así. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que termine y se cierre el cuestionario, va a poder ver las retroalimentaciones, eso ser diferido. Y después, dentro de todo esto, hay diferentes tipos de opciones de retroalimentación. Por ahí, si van a elegir otro tipo de retroalimentación, sería mejor que lo estudien bien antes de elegirlo, ¿sí? Porque tenemos la inmediata, diferida, adaptativo, con penalización, sin penalización. En estas opciones uno ya puede ir viendo, en la medida que va contestando sin cerrar el cuestionario, cuáles son las respuestas correctas. Y esto, que cada intento se basa en el anterior. Si se permiten varios intentos, es decir, más de uno, y se selecciona así, cada nuevo intento contendrá el resultado del anterior. O sea, ya contempla el cuestionario anterior. Bien. Opciones de revisión. Esto es dentro de la revisión del cuestionario. Tenemos varias categorías. Dice, durante el intento, ¿qué puede visualizar el alumno? Por defecto, esto no se puede cambiar. ¿Qué puede visualizar? El intento, ¿sí? Es decir, cómo va contestando esas preguntas. Inmediatamente después de cada intento, es decir, después de que cierra un cuestionario o un intento, mejor dicho, un intento, el alumno puede ver el intento, si fue correcta, los puntos, la retroalimentación específica de cada pregunta, la general del cuestionario, la respuesta correcta y la retroalimentación global. Más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto, es decir, ¿se acuerdan que nosotros acá dentro de la temporización definimos un cierre y una apertura por una fecha y hora? ¿Sí? Entonces esto me permite que mientras aún el cuestionario esté abierto, ver todo esto. Y esto es, que es lo más común, digamos, después de cerrar el cuestionario, ¿sí? Que pueda ver o no esto. Entonces, si es un parcial, lo que nosotros podemos hacer es que no vean nada, solamente seleccionar, el intento en todas las opciones de pregunta y destildar el resto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el alumno no va a ver nada cuando cierre el cuestionario, ¿sí? Va a ver solamente su intento y la respuesta que marcó, pero no va a poder ver qué nota tiene o si esos puntos fueron correctos o no. Entonces nosotros, una vez que cierra el cuestionario, ¿sí?, podemos elegir que vea los puntos, el intento o no, o que vea solamente lo que se sacó, ¿sí? Eso lo podemos ir configurando o ir cambiando en la medida que nosotros querramos. O, por ejemplo, en una instancia de retroalimentación, sí, podemos hacer una clase de consulta, lo que sea, y que vea el intento, los puntos, si fuese correcta, las retroalimentaciones, la respuesta correcta y todo eso. Bien. La apariencia es mostrar imagen de usuario, sin imagen, con usuario. Eso es cuando uno ya recibe las respuestas. Esto es la cantidad de decimales con la que se puede configurar una calificación. Y lo mismo para una pregunta en específico, o sea, para las preguntas, perdón.
Mostrar bloque durante los intentos. ¿Esto qué quiere decir? Los bloques que aparecen acá al costadito del alumno. El Safe Exam Browser no lo utilicen porque no está funcionando para nuestra versión de Moodle. Restricciones extras sobre los intentos es, por ejemplo, si nosotros damos más intentos, que el segundo intento tenga alguna contraseña o algo en específico, ¿sí? O que tuviera otro tipo de restricción, por ejemplo, que esté conectado, no sé, a la red de la facultad o lo que fuera. Eso también se puede configurar. Retroalimentación global, si esto es, por ejemplo, dentro de los límites de calificación que nosotros podemos definir, que de 100 a tanto y de este a 0, qué comentario les va a aparecer a cada uno de los alumnos. Ajustes comunes del módulo es la disponibilidad, si lo mostramos o no, eso es, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Que esté visible o no esté visible. El número de ID, si es que lo tuviera. Forzar idioma, si no forzar, o español o inglés, ¿sí? Modo de grupo es que el examen esté configurado para trabajar en formato de grupo, sí, si es que ya hubiera una configuración de grupos dentro de los participantes en el aula, ¿sí? Restricciones de acceso, si yo quiero añadir algún tipo de restricción, por ejemplo, que para este usuario haya 2 intentos, o para este usuario esté habilitado en otro día o en otra hora porque me dijo que trabajaba o lo que fuera. ¿Sí? Eso lo puedo manejar desde restricciones de acceso. Finalización de actividad, esto es muy de la mano de calificación, no sé si se acuerdan, que nosotros podemos indicar que los estudiantes se les muestre esta actividad como marcada, es decir, que hayan cumplido con la actividad. Solamente al finalizarla, ¿eso qué quiere decir? Empieza y termina el cuestionario y ya se cumplió. Bueno, eso no nos indica mucho. Lo que sí sería más útil es que requieran una calificación, y al requerir esta calificación, digamos, dice que el estudiante debe obtener una calificación de aprobado para completar esta actividad. Y dentro de esta calificación de aprobado nosotros ya la definimos dentro de la escala de calificación, no sé si se acuerdan, ¿sí? O que esté completa cuando todos los intentos disponibles estén completados, ¿sí? También podemos definir un número mínimo de intentos, es decir, al menos una vez, y podemos definir una fecha y horario de cuándo deberían finalizar la actividad. Marcas, se pueden introducir etiquetas, ¿sí? Si es que las tuviéramos dentro de este cuestionario, o que el alumno pueda marcar dentro de las preguntas. Y competencias, si ya tuviéramos dentro del perfil del curso, digamos, cargado algún tipo de competencia, también podríamos ya seleccionarla. Y al finalizar la actividad podemos adjuntar evidencia, enviar para la revisión o completar la competencia.